Nunca olvidaré el día en que mi suegro puso ese contrato frente a mí y dijo, si de verdad amas a nuestra hija, esto no debería ser problema. Era un acuerdo prenupcial donde yo renunciaba a todo si nos divorciábamos, pero ella podía reclamar hasta el 50% de lo que yo ganara durante el matrimonio. Firmé. ¿Cómo iba a imaginar que 8 años después, cuando Daniela me pidió divorcio para irse con su entrenador personal, ese mismo documento haría que mis suegros me suplicaran de rodillas que no lo ejecutara? Si estás escuchando esto desde Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid o cualquier rincón de Latinoamérica, déjame saber en los comentarios de dónde nos sigues. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque esta historia real de justicia contractual necesita ser escuchada por todos aquellos que alguna vez fueron subestimados por su familia política. Mi nombre es Alejandro, tengo 36 años, y cuando conocí a Daniela hace 10 años, yo era un ingeniero de sistemas trabajando para una empresa mediana en Monterrey. Ella era diseñadora gráfica, hermosa, carismática, y venía de una familia que, bueno, digamos que tenía dinero. Su padre, don Rodrigo, era dueño de una concesionaria de autos de lujo. Su madre, Mónica, nunca había trabajado un día en su vida, pero se consideraba experta en administrar patrimonios familiares. Desde el primer día sentí su desaprobación. En las cenas familiares, don Rodrigo siempre preguntaba, ¿y cuánto ganas exactamente en esa empresa de computadoras? ¿O tienes propiedades, inversiones? Daniela me defendía entonces. Me tomaba la mano bajo la mesa y después me decía, no les hagas caso, mi amor, son de otra generación. Nos comprometimos después de 2 años. Yo había ahorrado para comprar un anillo modesto, pero significativo. La reacción de Mónica fue, oh, qué pintoresco. Don Rodrigo ni siquiera lo comentó. 2 meses antes de la boda, durante una cena familiar que yo creía era para planificar detalles de la ceremonia, don Rodrigo sacó un folder manila. Alejandro, necesitamos hablar de algo importante, es estándar en familias como la nuestra. Dentro había un acuerdo prenupcial de 27 páginas. Es solo una formalidad, dijo Mónica con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Para proteger el patrimonio familiar. Leí las cláusulas principales esa noche con un nudo en el estómago. 1. En caso de divorcio, yo renunciaba a cualquier reclamación sobre bienes o ingresos de Daniela o su familia. 2. Cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio a nombre de Daniela sería exclusivamente suya. 3. Si el divorcio ocurría por causa imputable a mí, definida vagamente como infidelidad, negligencia o comportamiento inadecuado, yo debía pagar una indemnización equivalente al 30% de mis ingresos anuales. 4. Sin embargo, Daniela tenía derecho a reclamar hasta el 50% del incremento de mi patrimonio durante el matrimonio, calculado desde la fecha de la boda. La cláusula 4 estaba enterrada en la página 19, escrita en lenguaje legal complejo. Prácticamente decía, lo tuyo es mío, lo mío es mío. Confronté a Daniela. Ella lloró. Amor, es mi papá. Si no firmamos, cancelará la boda. Ya pagó todo. Mi mamá no me hablaría por años. Por favor, esto es solo un papel. Nosotros sabemos lo que sentimos. ¿Tú leíste esto? ¿Viste lo injusto que es? Le pregunté. Mi papá dice que es estándar, que protege a ambos. Alejandro, ¿acaso planeas divorciarte de mí? Esa pregunta, esa maldita pregunta que hacen para hacerte sentir culpable por protegerte. Firmé, porque la amaba, porque tenía 26 años y pensaba que el amor conquistaba todo, porque sus lágrimas me destruían. La boda fue espectacular. Don Rodrigo invitó a 300 personas.
Yo invité a 40. Durante el vals, escuché a Mónica decir a una tía: «Al menos firmó el acuerdo. Ya sabemos que viene por el dinero, pero al menos está atado legalmente». Los primeros 3 años fueron buenos. Rentamos un departamento pequeño. Daniela trabajaba freelance. Yo ascendí a gerente de desarrollo. Empecé a tener ideas. ¿Y si creaba mi propia consultoría de ciberseguridad? Don Rodrigo se rió cuando se lo mencioné. «Hijo, el 90% de los emprendimientos fracasan. Mejor quédate en tu empleo estable». Pero yo tenía hambre de probar que no era el proyecto fracasado que ellos veían. En 2019, con $15,000 ahorrados y una tarjeta de crédito casi maxeada, fundé Cyber Shield Solutions. Trabajé como poseído, 16 horas diarias, fines de semana. Daniela se quejaba: «Nunca estás en casa». Pero cuando conseguí mi primer cliente corporativo y facturé $50,000 en un mes, ella cambió de tono. «Sabía que lo lograrías, amor». Para 2021 tenía 8 empleados y contratos con 3 bancos importantes. Facturaba $80,000 mensuales. Compré nuestra primera casa a mi nombre, un BMW usado pero impecable, y empecé a invertir en bienes raíces. Don Rodrigo seguía escéptico. En tecnología, hoy estás arriba y mañana abajo. Pero ya me invitaba a jugar golf con sus socios. Mónica empezó a presentarme como mi yerno, el empresario exitoso. Daniela cambió también, se unió a un gimnasio exclusivo. Contrató un entrenador personal, Marco, un tipo de 28 años, con abdomen marcado y sonrisa de comercial de pasta dental. «Necesito ponerme en forma», dijo. Yo estaba tan ocupado construyendo el negocio que dije: «Claro, amor, lo que necesites». Para 2023, mi empresa valía aproximadamente $5 millones. Tenía 15 empleados, oficinas propias y contratos gubernamentales. Había comprado 2 propiedades de inversión, todo a mi nombre, construido con mi trabajo. Daniela dejó de trabajar. «Ya no necesito hacerlo», dijo. Pasaba 5 días a la semana en el gimnasio. Marco dice que necesito consistencia. Llegaba a casa cada vez más tarde. Fuimos a tomar un smoothie después. El grupo del gym cenó después de clase. Empecé a notar detalles, mensajes que escondía, risas súbitamente cortadas cuando yo entraba a la habitación, un nuevo cuidado en su apariencia que no era para mí. Una noche de octubre de 2024, llegué temprano del trabajo. Su teléfono estaba en la cocina, desbloqueado. Sé que no debí mirar, pero la notificación en pantalla decía: «Marco, no puedo esperar a que te divorcies para hacerte mía completamente». Mis manos temblaron mientras abría el chat. Meses de mensajes, fotos, planes. «Cuando me libre de Alejandro podemos estar juntos de verdad. Mi abogado dice que con el prenup puedo reclamar casi $1 millón de lo que él ha generado». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No dije nada esa noche, ni la siguiente. Saqué copias de todo. Contraté un investigador privado. Durante 3 semanas reuní evidencias, fotos de ellos entrando a hoteles, mensajes explícitos, incluso una grabación donde Daniela le decía a Marco: «Mi abogado revisó el contrato prenupcial. Mi papá fue tan inteligente que lo hizo totalmente a mi favor. Alejandro ha construido todo durante nuestro matrimonio. Puedo reclamar hasta la mitad. Mira, sé que el 98% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal. Si te está resonando esta historia, suscríbete ahora. Tu apoyo es lo que me permite traer estos relatos reales todos los días. Solo toma un segundo». La confrontación llegó una noche de noviembre. Llegué a casa y ella estaba en la sala, vestida elegante. «Alejandro, necesitamos hablar sobre Marco», dije tranquilamente. Su rostro palideció. Luego se recompuso con una frialdad que nunca había visto. «Sí, sobre Marco. Me enamoré de otra persona. Esto no está funcionando. Quiero el divorcio». «¿Cuánto tiempo llevan juntos?»,
pregunté. Eso no importa. Lo que importa es que ya no te amo. Puedes quedarte en la casa hasta que se resuelvan los aspectos legales. Mi abogado te contactará. ¿Tu abogado? Repetí. Ya tienes abogado. Mi papá me consiguió el mejor abogado matrimonial de Monterrey. No voy a pelear contigo, Alejandro. Solo quiero lo que me corresponde legalmente. Se fue esa noche. A un departamento que, descubrí después, don Rodrigo había rentado para ella hacía 2 meses. Todo estaba planeado. 3 días después recibí los documentos de divorcio y una carta del abogado de Daniela enumerando sus reclamaciones legales. 1. El 50% del incremento del valor de mi empresa desde la boda, aproximadamente 2 millones de dólares. 2. El 50% del valor de las propiedades de inversión. 3. Manutención conyugal por 3 años mientras se reestablecía profesionalmente. 4. El BMW. El argumento legal era simple. El acuerdo prenupcial específicamente decía que ella podía reclamar hasta el 50% del incremento de MI patrimonio durante el matrimonio. Y todo lo que yo había construido, lo había construido estando casado. Don Rodrigo me llamó, sonando triunfante. Hijo, los negocios son negocios. Tú firmaste. Daniela merece ser compensada por los años que estuvo a tu lado mientras construías tu imperio. 2 millones es justo. ¿Justo? Respondí. Ella me fue infiel. Planeó esto con su amante. Sobre eso. Su tono se volvió más duro. Sugiero que no menciones infidelidad. El acuerdo también dice que si tú causas el divorcio, debes pagar una indemnización adicional. Mi abogado podría argumentar que tu negligencia marital, trabajar tanto, fue lo que empujó a Daniela a buscar consuelo en otra parte. Eso añadiría otros $300,000 a lo que debes pagar. Colgué. Llamé a mi abogado, Roberto Mendoza, especialista en derecho corporativo, que había manejado mis contratos empresariales. Tráeme ese acuerdo prenupcial, dijo, y todas las evidencias que tengas. Pasamos 2 semanas analizando cada línea de ese maldito documento. Y entonces Roberto encontró algo hermoso. La cláusula 4, la que permitía a Daniela reclamar el 50% del incremento de mi patrimonio, tenía un párrafo adicional en lenguaje extremadamente técnico que básicamente decía: esta cláusula aplica recíprocamente a ambas partes en caso de disolución matrimonial por cualquier causa, calculando el patrimonio neto individual al momento del matrimonio versus el momento de la separación legal. En español claro, si el acuerdo le daba a Daniela derecho a la mitad de lo que yo generé durante el matrimonio, también me daba a mí derecho a la mitad de lo que ella generó. El problema era, Daniela no había generado nada. Había dejado de trabajar. No tenía empresa, no tenía inversiones, pero sus padres sí. Durante nuestro matrimonio, don Rodrigo había expandido su concesionaria, abriendo 2 sucursales nuevas. Mónica había heredado una propiedad de su padre que ahora rentaba por $5,000 mensuales. Y lo más importante, 2 años atrás, don Rodrigo había transferido el 40% de las acciones de su negocio a nombre de Daniela por razones fiscales. Esas acciones valían aproximadamente $2 millones, y según la cláusula del acuerdo prenupcial que ellos habían redactado, yo tenía derecho a reclamar el 50% del incremento del patrimonio de Daniela durante nuestro matrimonio. Roberto sonrió como tiburón. Tu suegro fue tan codicioso que hizo un contrato que funciona en ambas direcciones. Probablemente nunca esperó que tú construyeras algo de valor. Asumió que siempre serías el pobretón trabajando para otros. Preparamos nuestra contraoferta. No solo rechazábamos sus reclamaciones, sino que yo presentaba las mías. 1. El 50% del valor de las acciones que Daniela había recibido durante el matrimonio.
1. 6 millones de dólares. 2. El 50% del incremento de valor de la propiedad rentada por Mónica, pero que legalmente estaba a nombre de Daniela como fideicomisaria. 3. Rechazo total a cualquier manutención debido a infidelidad comprobada. Teníamos todas las pruebas. 4. Solicitud de que Daniela pagara los costos legales del proceso debido a la mala fe de iniciar un divorcio mientras mantenía una relación extramarital oculta. Cuando el abogado de Daniela recibió nuestra contrademanda, llamó a Roberto. «Esto es ridículo. Están tergiversando el acuerdo». «¿Tergiversando?», respondió Roberto. «Estoy aplicando exactamente lo que dice. Cláusula 4, párrafo 2, líneas 8, 12. ¿Tu cliente no lo leyó? ¿Sus padres, que lo redactaron, no lo leyeron?». Hubo un silencio. 2 días después, don Rodrigo apareció en mi oficina sin cita previa. Estaba rojo de la ira. «Esto es extorsión. Esas acciones son mías. Solo están a nombre de Daniela temporalmente». «Temporalmente», dije tranquilo. «Durante 8 años. Todo el tiempo que estuvimos casados. El acuerdo que usted redactó no hace distinción entre patrimonio temporal o permanente. Solo dice patrimonio a nombre del cónyuge. Nunca fue la intención». «La intención», lo interrumpí, «era proteger a su hija en caso de que yo fuera un fracasado. El problema es que yo no fracasé. Ustedes fueron tan codiciosos que quisieron tener acceso a lo que yo construyera, sin considerar que esa misma cláusula me daba acceso a lo que estaba a nombre de Daniela. Esto lo va a destruir. Los costos legales, el tiempo», amenazó. «Don Rodrigo», me levanté de mi silla. «Yo construí una empresa de ciberseguridad desde cero, mientras usted me veía con desprecio. Enfrenté bancos, corporaciones, hackers. ¿Cree que me asusta un juicio legal? Tengo evidencia de infidelidad, tengo el acuerdo que usted redactó, y tengo un abogado que está encantado de pelear esto en corte, porque cuando salgamos en los medios, todos sabrán cómo la familia prestigiosa Mendoza intentó desplumar al yerno pobretón, que resultó ser más inteligente que ellos. Se fue hecho una furia. Mónica vino 3 días después, con lágrimas. El acto había cambiado a madre preocupada. «Alejandro, piensa en Daniela. Esto la está destruyendo emocionalmente». Marco la dejó cuando se enteró del lío legal. Ella está sola, deprimida. «Mónica», dije sin emoción. «Daniela planeó dejarme mientras se acostaba con su entrenador, esperando llevarse la mitad de todo lo que construí. Que ahora esté deprimida porque su plan falló no es mi problema. Pero las acciones, Rodrigo las necesita para el negocio. Si las tocas, podrías arruinar la empresa familiar». Entonces tal vez deberían haber pensado en eso antes de redactar un acuerdo diseñado para arruinarme a mí. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, comparte este video. A veces, saber que no estamos solos hace toda la diferencia. La mediación fue brutal. Daniela lloró. Don Rodrigo amenazó. El abogado argumentó tecnicismos. Pero Roberto fue implacable. O aceptan un divorcio sin reclamaciones de ninguna de las 2 partes, o vamos a juicio y el señor Alejandro ejecuta su derecho a las acciones. Tardaron 2 semanas en romper. El acuerdo final: 1. Divorcio sin culpa. 2. Cada quien conserva lo que está a su nombre. 3. 0 manutención. 4. 0 reclamaciones patrimoniales de ninguna de las 2 partes. 5. Daniela renuncia a cualquier derecho futuro sobre mi empresa o propiedades. 6. Yo renuncio a cualquier derecho sobre las acciones de ella. 7. División equitativa de muebles del hogar. 8. Los Mendoza pagan el 60% de los costos legales. Firmamos en febrero de 2025.
En la sala del abogado, don Rodrigo no me miró a los ojos. Mónica tampoco. Daniela firmó con mano temblorosa. Cuando terminó, don Rodrigo se me acercó. «Espero que estés feliz. Destruiste a esta familia». «No», respondí. «Yo solo me defendí del documento que ustedes crearon para destruirme a mí. La diferencia es que yo lo leí mejor. Hoy, enero de 2026, Cyber Shield Solutions vale más de $4 millones. Contraté a 10 empleados más. Abrí una segunda oficina en Ciudad de México. Compré una casa nueva, más grande, solo para mí. Daniela, según supe por conocidos mutuos, vive con sus padres. Marco nunca volvió. Está intentando retomar su carrera como diseñadora, pero a los 35, después de años sin trabajar, está encontrando difícil reintegrarse. Don Rodrigo tuvo que vender una de las sucursales de la concesionaria el año pasado. Al parecer, la crisis legal los afectó más de lo que admitirían. ¿Me arrepiento de haberlos enfrentado? Ni un segundo. ¿Me arrepiento de haber firmado ese acuerdo prenupcial? Ya no, porque ese documento, diseñado para humillarme y protegerlos a ellos, terminó siendo exactamente lo que me salvó. La lección que aprendí no es nunca firmes un acuerdo prenupcial. Es, si vas a firmar algo, asegúrate de que tu abogado lo lea línea por línea, porque la codicia tiene una forma peculiar de ser ciega a sus propias trampas. Y para todos aquellos que tienen suegros que los miran con desprecio, que los consideran no suficientemente buenos para sus hijos, que diseñan contratos para proteger a su familia de ustedes. Recuerden esto. Los contratos funcionan en ambas direcciones, y subestimar a alguien es la forma más rápida de perder contra ellos. Yo era el yerno pobretón que firmó sin chistar. Ahora soy el empresario que les enseñó que la inteligencia vale más que el apellido. Y ese acuerdo que firmé humillado hace 8 años es ahora un recordatorio enmarcado en mi oficina de que las mejores victorias vienen de convertir las armas de tus enemigos en tu propia defensa. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Has estado en una situación donde un documento legal diseñado para perjudicarte terminó salvándote? Cuéntame tu historia en los comentarios.